7 de la mañana, 11 minutos, y nos encontramos con un gran amigo de esta casa, el analista y columnista Alberto Bernal. Alberto, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, Demar. Mil gracias por tenerme en el programa. Mil saludos a toda la mesa, a la audiencia. Bueno, pues muchas gracias. Queríamos hablar con usted de uno de los temas más importantes, sin lugar a dudas, en el ámbito internacional en materia de economía. Y es que Fitch Ratings declaró el jueves que el promotor inmobiliario Evergrande entró en impago restringido, lo que pues refleja la incapacidad de esta empresa para poder pagar los intereses vencidos a principios de la semana pasada de unos bonos que tenía en dólares. ¿Qué significa el impacto a nivel mundial que puede producir el hecho del default para Evergrande, Alberto? Pues a ver, una cosa muy importante acá de explicárselo a la audiencia es que esto ya lo veíamos venir, ¿no? O sea, esta situación con Evergrande es algo que lleva en las noticias varios meses. ¿Por qué digo eso? Porque en finanzas siempre una de las cosas más importantes es eh, que los eventos que ocurran sean o no sean, digamos, o que el mercado los esté esperando o no los esté esperando. Eso es muy importante decirlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este evento de Evergrande, el mercado ya lo conocía y ya estaba preparado para esto y por lo tanto ha tenido un efecto menor. Sin embargo, hace 4 o 5 meses cuando comenzó toda esta situación, como el mercado pues no estaba preparado para el impago de Evergrande, pues tuvimos esos días que fueron de bastante estrés en el sector financiero porque el mercado comenzó a preguntarse si China estaba a punto de vivir un evento como el que vivió Estados Unidos en el 2008 después de la quiebra de Lehman Brothers. Mejor dicho, cuando el mercado no está preparado, hay mucha volatilidad. Cuando el mercado está preparado para un evento así sea tan grave como el impago de Evergrande, pues entonces hay menos reacción y por eso es que usted ve los mercados positivos hoy. Asia estuvo positivo en el overnight. Digamos, no ha habido una situación difícil de volatilidad en los mercados a pesar de este anuncio pues que hacen las calificadoras porque Evergrande pues ahora sí está oficialmente en una cesación de pagos, ¿no? Ahora bien, la pregunta viene en el sentido de que obviamente habrá preocupación en el sector, sobre todo en el sector inmobiliario, pero esto puede de alguna manera traer problemas graves para el sector inmobiliario en China. Claro que sí. Ahora, a lo que viene de aquí en adelante es qué tan rápido y qué tan fluido vaya a ser el proceso de reestructuración de las obligaciones de Evergrande. O sea, para mí es un hecho que Evergrande ya fue, es una empresa que está en cesación de pagos, quizás vaya a dejar de existir. El punto es qué tan rápido se logra esa reestructuración, qué tan rápido otras empresas toman los proyectos que dejó esta empresa sin terminar, qué tan grandes se logran qué tan rápido se logran las renegociaciones entre Evergrande y el sector bancario y qué tan rápido se logran las renegociaciones de las obligaciones entre Evergrande y los inversionistas que quedaron atrapados en estos bonos que están en default. Y pues yo creo que viendo cómo han funcionado los eventos en China en el pasado, pues China no es Estados Unidos, ¿no? China es una dictadura, China es un sistema totalitario y es terrible decirlo, pero a veces en los sistemas totalitarios es más rápido el proceso de reestructuración porque pues hay menos avenidas para los inversionistas para tratar de recobrar sus recursos, ¿no? Entonces, esto desafortunadamente por el sistema autoritario muy seguramente va a ser más rápido este proceso de reestructuración. Y el otro tema muy importante aquí también es ver qué tan rápido qué tan rápido va a lograr el gobierno generar suficiente estímulo, ya sea monetario y fiscal, para lograr que el sector inmobiliario, que hoy en términos
en términos prácticos, el sector inmobiliario en China, o por lo menos las empresas del sector privado, están pues con proyectos parados porque nadie los quiere financiar, y eso es apenas lógico, porque si hubo tantos problemas con Evergrande, entonces los inversionistas deciden no financiar a las otras empresas hasta que exista más claridad sobre lo que pueda pasar con la renegociación de los bonos de Evergrande. Entonces, entre más rápido suceda esto, pues mejor para la economía de China. Pero nuevamente yo insisto en que los chinos muy seguramente saben esto y están pues trabajando para tratar de asegurarse que esto sea lo más rápido posible. Nicolás Gómez. Doctor Bernal, muy buenos días y bienvenido a la hora de la verdad, un gusto tenerlo acá. Sin embargo, pues este golpe que, como usted nos está explicando detalladamente, pues está pues recuperándose Evergrande de esta baja, y pues obviamente la sensación de pago da una tranquilidad. Sin lugar a dudas, en su momento pues causó la quiebra y un sacudón, digamos, al sector inmobiliario, y logró la quiebra, perdón, de Caixa Group, ¿no? Y pues esto en parte hacia futuro pues pueda que genere, digamos, unas incertidumbres. Quisiera preguntarle en cuanto a que se centralice tanto o haya pues tanto poder dentro de una de las otras compañías. Usted mencionaba algo interesante, el tema del régimen autoritario como un pro o un contra en cuanto a la reestructuración. Sabemos que pues el país chino pues esto en muchas ocasiones ha servido porque ha organizado y digamos pone unas regulaciones no drásticas, pero sí funcionales para que estas empresas crezcan. Sin embargo, también han habido en los últimos meses pues algunas dudas de parte de Xi Jinping, que está al mando del Partido Comunista en la República Popular de China, en donde pues muchos otros conglomerados se han visto nerviosos de que el señor quiere como continuar su poder político, y ahí también ha tenido que meter la mano en diferentes empresas. ¿Usted cómo ve la situación de que esto pues sea a futuro viable? Digamos, el régimen chino pues ha manejado las cosas bien, pero pues el autoritarismo es el autoritarismo y también pues crea problemas para el sector privado. Sin duda, Mauricio, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es, pues todos los expertos en la China dicen que Xi Jinping es quizás el presidente que más poder ha logrado conseguir en China desde Deng Xiaoping. Y desafortunadamente pues digamos, yo creo que lo que está haciendo Xi es malo para China en el largo plazo. La pregunta del millón es ¿qué tan malo va a ser? ¿A qué me refiero? Este tema de la prosperidad común, el common prosperity, como le dicen aquí en Estados Unidos, es un tema bien denso y es una nueva visión del liderazgo de China, de devolver un poco las reformas que ha seguido China, que le han dado mucho espacio al sector privado para crecer, para darle otra vez más poder al gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que va a pasar, Mauricio, con todo este tema de Evergrande es que muy seguramente se va a forzar a que muchas empresas privadas pequeñas que están en el sector de la construcción, el sector inmobiliario, sean absorbidas por empresas estatales que tienen un balance más fuerte, porque esas empresas estatales que tienen un balance más fuerte pues tienen el apoyo directo del sector bancario estatal en China. Y desafortunadamente eso lo que implica es que la eficiencia del sector inmobiliario muy seguramente se va a disminuir, por lo menos un poco. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, por definición, siempre va a ser menos eficiente que el sector privado. Eso es un hecho. O sea, una empresa estatal siempre va a ser menos eficiente que una empresa del sector privado, porque lo que logra que la empresa privada sea mucho más eficiente es su necesidad de generar lucro. Y en el caso de China, pues vamos a ver es un retroceso hacia una situación donde hay más participación del gobierno dentro de la economía. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como analistas y como inversionistas es si este cambio, que otra vez a mí me parece malo, me parece una mala noticia para el mundo y me parece una mala noticia para China, ese incremento del poder del gobierno dentro de la economía
después de años de liberalización donde el sector privado pues tuvo mucho más espacio. La pregunta del millón es si eso va a generar una caída muy fuerte del crecimiento económico de China. Y ahí está por verse. Ese veredicto, digamos, esa pregunta la vamos a tener respuesta en los próximos 3 o 4 años. Yo quiero pensar que pues el capitalismo de Estado de China ha sido tan eficiente para generar una disminución de la pobreza que Xi Jinping no va a avanzar demasiado más de lo que ya ha hecho para evitar pues ir en contra de todos los logros en disminución de la pobreza que ha existido, que se han visto en China, porque pues es muy importante que la gente entienda esto. La razón por la cual China ha logrado este milagro económico de sacar a la gente de la pobreza no tiene nada que ver con el gobierno en sí, sino con el trabajo que ha hecho el sector privado en ese país. Y pues eso es un milagro económico impresionante, y ojalá que la ambición de poder y autoritarismo de Xi Jinping no vaya a poner eso en riesgo. Doctor Alberto Bernal, no puedo dejar ruir de esta entrevista sin hacerle una pregunta respecto de una noticia a nivel Colombia que a todos tiene a un sector importante, pues obviamente muy feliz, pero a otro sector algo preocupado. Y tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Iván Duque hace unas horas de un reajuste del salario mínimo para el 2022 de cuando menos el 10.7%, lo que significa que pasaría de 908.526 a 1 millón de pesos sin el auxilio de transporte. Este anuncio del presidente, ¿cómo pudiera impactar los bolsillos de los colombianos? Evidentemente de los trabajadores de manera positiva, pero nos preguntamos si hay algún problema o se puede prever de alguna manera que habrá problemas de inflación, sobre todo respecto de este ajuste, en la medida en que inclusive creo yo que hasta los mismos sindicatos, la Confederación General del Trabajo, la CGT, pues seguramente han quedado sorprendidos con el anuncio que ha hecho el presidente. Yo creo que en este tema hay dos aristas muy específicas, la política y la económica, ¿no? Por el lado de vista económico, la situación es muy sencilla. Colombia tiene un salario mínimo que es muy alto comparado con el ingreso medio del país. Entonces, un salario mínimo de 1 millón de pesos no es un problema demasiado grave para una empresa en Medellín, en Bogotá, pero es un problema muy grave para un empresario que quiera comenzar un negocio formal en Mitú, en Pasto, en Adapoima, etcétera. Mejor dicho, pagar un salario mínimo legal en Bogotá con el ingreso de Bogotá es mucho más fácil que pagar un salario mínimo legal en un pueblo como Mitú. En Estados Unidos siempre se entendió eso. Por eso es que en Estados Unidos hay un salario mínimo para el estado de Nueva York y hay un salario mínimo para el estado de Luisiana. Y el salario mínimo del estado de Luisiana es muchísimo más bajo que el salario mínimo del estado de Nueva York, porque el ingreso de Nueva York es muchísimo más alto que el ingreso de Luisiana. Entonces, un salario mínimo bastante alto no va a permitir que se disminuya más la informalidad en Colombia, y eso pues obviamente es un problema desde el punto de vista de la eficiencia y de la capacidad de crecimiento de la economía de Colombia a largo plazo. Ahora, eso por el lado económico. Entonces, por el lado económico, esto genera problemas para la posibilidad de que Colombia formalice más su economía, y la formalización de la economía tiene que ser uno de los objetivos más importantes de la política pública, porque la informalidad es un problema muy grave para la gente, ¿no? Por el lado político, yo creo que pues lo que hace el gobierno es quitarle mucho discurso a la izquierda de que los únicos que lograron salir adelante durante la pandemia fueron las empresas. Y pues yo veo que también la ANDI, pues al anunciar un apoyo a esta medida, en cierta forma es como un mensaje también como de solidaridad del empresariado hacia los trabajadores, un mensaje muy parecido al de solidaridad que dio el empresariado el año pasado cuando se aprobó la reforma tributaria, porque la reforma tributaria que se aprobó que se aprobó este año,
básicamente la paga totalmente el empresariado y nadie más. Entonces, digamos, es como otra vez un mensaje de que, bueno, está bien, por la pandemia, yo pago la cuenta hoy, por la pandemia, pues yo voy a ayudar más a los trabajadores que ya están en la formalidad, pues esto ayuda a los trabajos que están en la formalidad, a los trabajadores que están en la formal, pues en un empleo formal, y perjudica a los trabajos que están a los trabajadores que están en la informalidad. Pero pues otra vez, digamos, es un mensaje que quizás logre como que haya algo de disminución de la polarización que existe pues en la población. Entonces, otra vez, si yo fuese el presidente, pues yo me hubiera enfocado más en el tema de la formalización, pero pues yo soy un analista, ¿no? Pero vaya analista, ni más faltaba, doctor Alberto Bernal. Pues queríamos conocer su opinión sobre este último asunto también, porque pues hoy hay debate en Colombia por respecto de ello. Y bien usted lo reseña, probablemente en Bogotá, en Cali, en Medellín, Barranquilla, Santa Marta, un salario mínimo de 1 millón de pesos pueda que con algunas dificultades sea solventado por los empresarios, pero pensar en que ese mismo salario se traslade a municipios pobres del país o a los llamados territorios nacionales, pues va a ser muy difícil y creo que va a poner en aprietos la economía local en cada uno de esos lugares. Doctor Alberto Bernal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Era el doctor Alberto Bernal, columnista y economista, hablando del caso Evergrande y por último, hablando de la situación que se vendría para Colombia, ahora con esta idea del presidente Iván Duque de subir el salario mínimo a 2 puntos, algo que no se veía venir y el presidente lo anuncia ya en un 10,7%. Vamos a ver qué dicen los sindicatos que están en la mesa de negociación.